Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hablar respecto a estos acontecimientos, en especial este día 31 de octubre. Si bien es cierto, es muy popular en muchos lugares en el mundo, pero su trasfondo no es tan bueno como muchos piensan, que es simplemente una festividad o un recordatorio o tiene que ver simplemente como anticipándose a una celebración por los fallecidos. Sabemos muy bien que todas estas cosas tienen un trasfondo más allá de lo relacionado con la muerte del ser humano, sino va más allá a lo que viene a ser las consecuencias de practicarlas, de celebrarlas. No vamos a entrar quizás en detalles o definiciones de lo que es el Halloween, pero sí hay que entender muy bien de que la misma apariencia que da esta festividad, la misma imagen que muestra y el mismo aspecto que da a conocer al hablar de la muerte, al mostrarse como unos seres del mal, unos seres de tinieblas, da a entender que no es algo bueno. Si vamos a las escrituras, Dios nos habla que nosotros seamos luz y no tinieblas. Habla que nosotros seamos sal de la tierra. Y cuando hablamos de las tinieblas, las escrituras también hablan de que, dice el Señor, vino esa luz, vino a este mundo. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Capítulo 3 de Juan. Así que por eso es que vemos quizás todos estos acontecimientos, cómo la gente los celebra con alegría, con orgullo. Incluso sus hijos son partícipes de esto. Y no hay nada de temor en lo absoluto, porque se gozan en su vergüenza, se alegran y se regocijan juntos en su necedad y llegan a disfrutarlo, sabiendo que todo esto en realidad, los que conocemos a Dios, literalmente los van a arrastrar al infierno. Y en todo esto, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios, como iglesia? De lo cual se trata este tema. La iglesia. Si bien es cierto, la iglesia como tal se inició en el día, en el tiempo aquel cuando todavía la iglesia no se había formado como institución, pero se reunían después de la ascensión del Señor Jesucristo y en el día de Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo, quien los iba a guiar en adelante. Iba a ser quien les iba a dar a conocer todas las cosas, haciéndoles recordar, dice, ¿no?, la palabra de Dios, haciéndoles recordar todas las cosas que el Señor les había enseñado. Y es allí donde la iglesia se forma. Empiezan a reunirse, dice, ¿no?, en las casas, empiezan a compartir, dando tiempos de oración, dice, en el partimiento del pan, ¿no?, que era la Santa Cena, y lo recordaban siempre, dice, sus discípulos y todos los que se convertían, ¿no?, cada primer día de la semana, que era un domingo, la recordaban con la cena del Señor, lo que realmente había hecho el Señor y lo que Él había ordenado personalmente que hicieran. Dice
que la iglesia es de una palabra, ¿no?, que viene de, digamos, es usado por siglos, ¿no?, la palabra iglesia, pero su verdadero significado va más allá de un templo, ¿no?, o una religión. Entonces, la iglesia, según la Biblia, dice, es el cuerpo vivo de Cristo. ¿Por qué dice que es el cuerpo vivo de Cristo? Porque somos nosotros, ¿no? Dice la palabra de Dios que somos templos del Espíritu Santo. Nosotros formamos ese cuerpo de Cristo. Entonces, nosotros los que formamos, todos los que hemos sido llamados por Él, ¿ya?, no somos no un lugar, sino un pueblo escogido. Eso es lo que significa la palabra eclesia, si lo desglosamos, ¿no? Y dice, estamos nosotros apartados para servir y reflejar su gloria. Vamos a un poco al significado y el origen de la palabra iglesia. Dice, la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa los llamados fuera. Ahora, ¿qué significa esto? En el Antiguo Testamento, su equivalente es kahal, asamblea o congregación, ¿no? Eso lo vemos en Deuteronomio. Y esto Cristo lo usa más adelante, este término, por primera vez en Mateo 16:16, ¿no? Vemos con esa conversación que tiene con Pedro, ¿no? Y cuando le dice, ¿no?, de cierto tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, con respecto a lo que tú has afirmado al decir que yo soy el Cristo. En esa afirmación, en esa verdad que tú estás diciendo, en base a ello se forma mi iglesia, ¿no? Entonces dice, y eso aquí revela que la iglesia no es obra del hombre, ¿no?, sino su propia creación, el deseo de Dios que se formula en lo físico y en lo espiritual, claramente. Ahora, la naturaleza espiritual de la iglesia nació el día de Pentecostés, como les dije, ¿no?, en el libro de Hechos, capítulo 2. Entonces, cuando el Espíritu Santo descendió, dice, sobre los creyentes, desde cada persona, desde ese entonces, en cada persona ya nacida de nuevo, forma parte de ese cuerpo, ¿no?, de Cristo. Y Primera de Corintios, capítulo 12, versos 27, habla de eso. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces nos habla de que el Señor es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿verdad? Jesús es la cabeza y nosotros los miembros. Y no somos nosotros espectadores nada más, ¿no?, sino que somos, dice, participantes de esa misión para la cual nos prepara el Señor. Ahora, el propósito y la misión de la iglesia. La iglesia tiene una misión clara: cumplir la gran comisión. Mateo 28, 19 y 20. Habla de ello, ¿no? Es muy conocido ese versículo. Y eso incluye también adorar a Dios. Porque nosotros no podemos servir a una persona o un ser supremo, una divinidad, solamente con obras, sino que nuestro propio ser busque agradar en todo momento a Dios, ¿no? Y con esto quiero que entiendan de que eso incluye adorar a Dios, el edificar a los creyentes, hacerlos más maduros, más perfectos para tal obra, ¿no? Y eso es para poder predicar el Evangelio y servir con amor. ¿De dónde podría nacer ese amor? Si nosotros no podemos, como dice la palabra de Dios, si nosotros no nos ejercitamos en la piedad.
somos, dice, llamados a ser luz, la luz del mundo. Y ello justamente es lo que les dije en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Claramente habla eso. Capítulo 5. Dice de esta manera: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Con esto empieza. No sirve, sino para, dice, ser echada fuera y hollada por los hombres. Un poco tocando esto. Dice que la sal la botaban por esa parte del templo, por los pasadizos, porque cuando llovía, esa parte se hacía resbalosa. Entonces cuando botaban ya la sal, en esa parte impedía que se pudieran resbalar, ¿no? Pero era pisoteada la sal, porque ya no servía para más otra cosa. Entonces dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ellos somos la luz para alumbrar a los que están en tiniebla. Y eso va a hacer que nosotros, dice, reflejemos el carácter de Dios, ¿no? O el carácter de Cristo. Mateo 11, 1 Corintios 11. Y va a reflejar ese carácter en todo lo que hacemos. Ahora, la iglesia visible e invisible. La iglesia visible es, dice, la congregación que vemos, ¿no? Los templos, ministerios, denominaciones, ¿no? Ahora, la iglesia invisible es el conjunto de todos los creyentes verdaderos, de los que formamos la iglesia. ¿Y quienes la forman? Los creyentes, los que realmente quieren ser parte de ese cuerpo. Ellos son los nacidos de nuevo, no los que estamos registrados, los nombres en un padrón. No cualquier grupo viene a ser el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Acá nadie gana el cielo por inscribir su nombre o por dar las ofrendas cada semana, por figurar en el padrón. Puede figurar tu nombre cada semana, pero la pregunta es, como dice Apocalipsis, si está inscrito nuestros nombres en el cielo. Entonces nosotros los que pertenecemos, dice, espiritualmente, ¿no? A Cristo, espiritualmente, no físicamente, porque el cuerpo se va a acabar. De lo contrario, anula toda verdad bíblica. Es cierto que un día el creyente resucitará, dice, pero va a ser transformado. Y no dice que va a ser con el mismo cuerpo como murió. No dice que cogerá ese mismo cuerpo y tomará la misma apariencia, sino dice, seremos transformados con un cuerpo glorificado. Y aunque el hombre puede ver lo exterior, solo Dios conoce quiénes realmente son suyos. Y esto lo dice 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2, el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme,
teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La palabra misma lo dice. La palabra es clara al hablar. La palabra no se contradice. Quien se contradice es el hombre y la tergiversa y simplemente coge su conveniencia. El Señor conoce quiénes son suyos. Entonces, la aplicación espiritual a todo esto viene a ser que cada creyente debe, dice, recordar que la iglesia no es el edificio donde adora, sino la vida rendida a Cristo. Hay muchos pasajes con respecto a esto. Una de ellas dice, el Señor dice en la epístola de Juan, en el Evangelio de Juan dice, si ustedes me aman, guarden mis palabras. Si nosotros vamos a realmente decir que amamos al Señor, no con nuestros labios, sino con nuestros hechos, realmente vamos a saber que estamos haciendo la voluntad de Dios, como hijos de Dios y sobre todo como iglesia. Porque en estos tiempos, si bien es cierto el wokismo, el digamos, toda esta cultura posmoderna está que absorbe bastante a la juventud. Toda esta cultura absorbe sus mentes y sobre todo sus corazones y hace ver como que la palabra de Dios y todo lo escrito en ella simplemente fueron como leyendas o incluso mitos o cuentos, ¿no? Pero no hay algo que pueda a ellos convencerlos, porque a veces nosotros como cristianos podemos decir que creemos en Dios. ¿Y por qué creemos? Porque está su palabra. Y a veces eso como que no es suficiente a veces para las personas, porque no puede simplemente, según ellos, no puede simplemente estar basado en nuestra fe en un libro, ¿no? Que fue muy popular hasta la actualidad, sino que ellos quieren que esa fe sea demostrada incluso por medio de los estudios, por medio de la historia, con evidencias palpables, con evidencias convincentes. Y si a veces nosotros como cristianos no estamos tan seguros en lo que creemos, cuánto más ellos podrían llegar a Dios. Sabemos muy bien que el Espíritu Santo puede obrar. Sabemos eso. Pero ¿cuántos de nosotros realmente somos templos del Espíritu Santo para que esa gente pueda conocer al Señor? Fácil es ir a una iglesia, es fácil cargar una Biblia, es fácil cantar unas alabanzas. ¿Cuántos realmente lo practicamos como dice Santiago o Jacobo? En el capítulo 1 dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Porque nosotros necesitamos realmente vivir lo que decimos, vivir lo que leemos, vivir lo que cantamos, adorar a Dios en espíritu y en verdad, no solamente adorar en el momento que se les ocurra poner una música lenta y entrar unos minutos de ahí de creer que somos unos santos, unos angelitos, unos que digan, ay, yo no fui. ¿Cuántos realmente viven lo que dicen? Porque si nosotros vivimos hipócritamente, no va a haber la evidencia ni espiritual, ni física, ni doctrinal que pueda convencer y refutar a todo el conocimiento que hayan cargado estos jóvenes mediante el ateísmo, ¿no?
porque vamos a enfrentarnos a muchas cosas. El ateísmo ha ido innovando en muchas áreas para ir contradiciendo a lo que dicen las escrituras. Pero para ello nosotros como hijos de Dios también tenemos que estar preparados, ¿no? Primera de Pedro habla claramente que sepamos, dice, dar buena defensa, ¿eh? Y con mansedumbre. Segunda de Corintios 10 también habla de ello, ¿no? Vamos a leer qué dice Segunda de Corintios 10. Porque si no vivimos y no tenemos el conocimiento suficiente, incluso hasta podríamos ser arrastrados. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Claramente habla que espiritualmente nosotros debemos estar revestidos del poder de Dios. Y entiendan muy bien, una cosa es decir que somos hijos de Dios y otra cosa es serlo. Una cosa muy distinta es decir que el Espíritu Santo está en tal lugar o habita en nosotros, pero otra cosa muy distinta es que sea cierto. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, ¿quién es el que va a obrar? ¿Quién es el que va a hacer las cosas? ¿Nosotros o Dios? Entonces, para ello necesitamos darle lugar al Señor que obre en nuestras vidas y en las personas que lo necesitan, en las personas que tienen que ser salvas. Verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las escrituras nos están ordenando, nos están dando a conocer el mover de la parte espiritual. Entonces dice, derribando argumentos. Son argumentos que en estos tiempos se van a levantar con muchas cosas que, aunque sean antibíblicas, van a tener cierta coherencia, por decirlo así, para el hombre. E incluso va a hacer tambalearles en la fe. Si no conocen las escrituras y no tienen todas las herramientas necesarias, no va a haber persona que pueda convertirse al Señor. Y es más, van a ser humillados porque los argumentos que ellos presenten van a ser más fuertes. Porque si hablamos del ateísmo, pero el ateísmo moderno, están desarrollando nuevos argumentos donde van a hacerles dudar de muchas cosas. Si bien es cierto, las escrituras dan testimonio del Señor y mediante su espíritu nos puede hablar, dice nuestro espíritu, como dicen Romanos, y dar testimonio de que nosotros somos realmente hijos de Dios. Pero ¿qué de la gente de afuera? ¿Cómo ellos van a saber? ¿Cómo ellos pueden conocer a Dios? Cuando tienen muchos argumentos que han sido plantados en ellos y han desarrollado de una manera que, aunque hablando a profundidad, puede llegar a desmantelarse y desbaratarlo. Pero ¿quiénes están preparados para ello?
los cristianos, los hijos de Dios, son los que necesitan estar preparados. Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Dice, ¿no? Que estemos, dice, enteramente preparados para toda buena obra. Aunque las escrituras son inspiradas por Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos que estar enteramente preparados, es cierto. La escritura está ahí. Pero termina diciendo que nosotros, el hombre de Dios, tiene que estar enteramente preparado. Y no va a ser fácil lidiar con muchas cosas que están ocurriendo en estos tiempos. Entonces, la iglesia, dice, es el reflejo del amor de Cristo en la tierra. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros decimos amar a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano o a nuestro prójimo, nos convertimos en mentirosos y homicidas. Lo dice la palabra de Dios. Fue comprada con su sangre. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Nos perdonó a cada uno de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo, al que nos haga mal? Hechos 20:28. Dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si el Señor fue quien dio su vida por todos nosotros, ¿por qué despreciar ese amor para con los demás? Y sobre todo aquí manda a los obispos, en este caso los líderes o quienes encabezan la iglesia, los pastores, los que dice deberían de hacer esto, ¿no? Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Parte de ese trabajo es nutrir a la iglesia, dar a conocer las verdades a la iglesia, y de esa manera pueda defenderse la iglesia. Pero esto vamos a tocarlo en otro tema con respecto a los pastores. Pero como iglesia necesitamos ser un solo cuerpo y no vivir como un cuerpo desmembrado, cada uno por aquí, por allá. Y como literalmente un cuerpo desmembrado, estar muertos. Entonces, existe también, dice esto todo, la iglesia, como iglesia, para glorificar su nombre. Y no olvidemos que Él prometió venir por una iglesia santa. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Y por lo cual dice, sin santidad nadie verá al Señor. No por estar todos los días metido en la iglesia, no por cantarle todos los días alabanzas al Señor, no por dar los diezmos u ofrendas, sino por vivir una vida santa delante del Señor. Ese es nuestro boleto de entrada al reino del Señor. Entonces nosotros debemos vivir en una vida santa, pura, fiel, y siendo, dice, una parte activa de esa novia que se prepara para el encuentro con su esposo. Apocalipsis 19. Vamos a leerla.
Apocalipsis 19, en el verso 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa está preparada. La iglesia tiene que estar preparada si quiere ir al encuentro con su Señor, si quiere conocerlo, porque su Señor vendrá en cualquier momento. Y su novia necesita estar, como dice 2 de Corintios, como una novia virgen, pura, que le espera a su novio. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Efesios 5, 25 al 27. Lo pueden leer y puedan ver que la iglesia es más que un edificio, más que una institución, más que una denominación. La verdadera unidad de la iglesia está basada principalmente en fe, pero esa fe basada en lo que es la palabra de Dios. Entonces nosotros como iglesia necesitamos reflejar esa luz, que es la palabra de Dios, para que esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo en cada corazón necesitado del Señor. Necesitamos ser luz que refleje el amor de Dios, no un amor fingido, sino sea un amor genuino, verdadero. Esa es la verdadera iglesia, sin intereses, sin envidias, sin codicias, sin rencillas, sin diferencias. Eso puede vivir cualquier secta, pero no la iglesia de Cristo. Ciertamente escuché una vez a un practicante del satanismo y dijo algo cierto. Si los evangélicos o cristianos supieran realmente vivir unidos o encontraran ese secreto que es vivir unidos como una iglesia, como un solo cuerpo, dice, realmente allí sería un verdadero problema para ellos. Realmente allí sería aquella iglesia verdadera, aquel cuerpo de Cristo unificado, sólido, establecido en el fundamento de Cristo y su palabra. Busquemos ser esa iglesia de Cristo, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor y consumador de la fe. Si nuestra mirada está en Cristo, realmente vamos a saber que lo demás ya no importa. Lo demás simplemente viene a ser un amor plasmado sobre todos los demás. Y esa es la verdadera unidad. Seamos esa iglesia verdadera. Dios los bendiga.